años después de que el último lobo terrible caminara por la Tierra, los científicos dicen que ahora los han traído de regreso. ¿Qué pasaría si la extinción no fuera el final, sino solo una pausa? Alrededor del mundo, los científicos están descifrando ADN antiguo usando innovadoras técnicas de edición genética y audaces innovaciones. Vamos. Para devolver a especies perdidas desde hace mucho tiempo de entre los muertos. Criaturas que desaparecieron hace siglos o incluso milenios. Son ahora el foco de esfuerzos reales de resurrección. Nos hemos adentrado en un fascinante mundo de especies extintas. Y esto no es solo teoría. El lobo terrible, ese feroz depredador de la era de hielo, ya ha sido revivido mediante ingeniería genética. Estos son los 16 animales extintos que los científicos quieren revivir. Número 16. El león de las cavernas. Realeza de la era del hielo, lista para regresar. Imagina un león de 5 pies de altura hasta el hombro, con un pelaje grueso y lanudo para protegerse del frío mordaz. Eso no es una bestia ficticia. Es el león cavernario, un majestuoso felino que una vez gobernó el mundo antiguo durante la época del Pleistoceno. Estos formidables depredadores vagaban por las praderas y bosques de Europa y Asia, cazando mamuts, ciervos y otros gigantes de la era del hielo. Pero a medida que el mundo cambió, el león cavernario desapareció, dejando solo restos fosilizados. Pero, ¿y si pudiéramos revivir a esta majestuosa criatura desde las profundidades de la extinción? Eso es precisamente en lo que están trabajando los científicos, gracias a la excepcional preservación de los restos de leones cavernarios en el gélido desierto de Siberia. Se han descubierto cachorros de león cavernario con sus tejidos blandos, pelaje e incluso órganos internos perfectamente preservados por el permafrost. Esta notable conservación proporciona a los investigadores el valioso material genético necesario para intentar la resurrección. La proximidad genética cercana del león cavernario a los leones modernos ofrece otra ventaja en la búsqueda de la desextinción. Al comparar el genoma del león de las cavernas con el de sus parientes vivos, los científicos pueden identificar las diferencias clave y potencialmente editar los genes de los leones modernos para crear una criatura similar al león de las cavernas. Este proceso, conocido como edición genética, podría permitir que el león de las cavernas vuelva a rugir con leonas modernas, sirviendo como madres sustitutas para llevar a los cachorros resucitados. Número 15. El dodo, revirtiendo un símbolo de extinción. En una isla remota en el Océano Índico, un ave peculiar vagaba libremente, ajena al destino que le aguardaba. El dodo, un ave incapaz de volar con un cuerpo rechoncho y un gran pico ganchudo, se ha convertido en el símbolo de la extinción. Cazado hasta la desaparición por marineros y devastado por depredadores introducidos, este gigante gentil desapareció de la faz de la Tierra a finales del siglo XVII, solo décadas después de su descubrimiento. Pero ahora, casi 400 años después de su prematura desaparición, el dodo podría tener una segunda oportunidad de vida. Colossal Biosciences, pionera en el campo de la desextinción, ha puesto su objetivo en resucitar a este icónico pájaro. Al comparar el genoma reconstruido del dodo con el de su pariente vivo más cercano, la paloma de Nicobar, los científicos están desentrañando el plano genético de esta especie perdida hace mucho tiempo. El plan es audaz pero simple. Editar el ADN del paloma Nicobar para incorporar características clave del dodo, creando esencialmente un ave híbrida que encarne la esencia del dodo. Desde su pico distintivo hasta su cuerpo robusto, el dodo resucitado sería una imagen espejo de su ancestro extinto, adaptado para prosperar de nuevo en el exuberante bosque de Mauricio. Número 14. El lobo terrible. Un aullido del pasado. En los páramos helados del Pleistoceno, un aullido estremecedor perforó el cielo nocturno. El lobo terrible, el depredador dominante de América del Norte durante más de 1 millón de años. Más robustos que los lobos modernos con mandíbulas aplastantes y extremidades poderosas. Estos formidables cazadores derribaban bisontes, caballos y perezosos terrestres a través de los paisajes de la Edad de Hielo,
dejando miles de restos fosilizados en lugares como los Pozos de la Brea, como un escalofriante testimonio de su reinado una vez extendido. Durante 10 milenios, estos depredadores ápice existieron solo como especímenes de museo y en trabajos científicos. Una rama evolutiva que se pensaba perdida para siempre cuando la megafauna que cazaban desapareció de las Américas. A diferencia de otras especies extintas con parientes cercanos vivos, se creía que los lobos terribles representaban un linaje distinto que desapareció completamente, sin dejar descendientes directos en nuestro mundo moderno. Abril de 2025 lo cambió todo. En un avance que fusionó la paleogenómica con la ingeniería genética de precisión, los científicos presentaron 3 cachorros de lobo vivos con rasgos de sus ancestros extintos hace mucho tiempo: Romulus y Remus, machos de 6 meses, y Khaleesi, una hembra de 2 meses. Estos animales representan no solo una curiosidad científica, sino una reimaginación fundamental de la permanencia de la extinción. El logro siguió un notable viaje técnico. Los investigadores primero extrajeron y secuenciaron ADN del lobo terrible de 2 especímenes excepcionalmente bien conservados: un diente de 13.000 años y un hueso del oído de 72.000 años. Al comparar metódicamente estos genomas antiguos con los de los lobos grises modernos, los científicos identificaron diferencias genéticas específicas responsables de las características distintivas del lobo terrible. En lugar de intentar la clonación directa, imposible con ADN antiguo degradado, el equipo de investigación adoptó un enfoque más innovador. Editaron con precisión las secuencias genéticas del lobo gris para expresar rasgos clave del lobo terrible, y luego implantaron estos embriones modificados en perros domésticos como madres sustitutas. Los cachorros resultantes, aunque técnicamente lobos grises modificados en lugar de lobos terribles puros, exhiben la estructura de cráneo más ancha, la fuerza mejorada de la mandíbula y la robusta constitución que hicieron a sus contrapartes de la era de hielo depredadores tan efectivos. Número 13. El mamut lanudo. El regreso de un titán. Imagina un coloso de 4 metros de altura en el hombro, con colmillos enormes y curvados, y un pelaje enmarañado que roza el suelo. Este es el mamut lanudo, una majestuosa criatura que una vez recorrió la tundra congelada del Pleistoceno. Durante miles de años, estos gigantes gentiles fueron los indiscutidos gobernantes del Ártico, adaptados para sobrevivir en algunas de las condiciones más duras de la Tierra. Pero ahora, tras permanecer inactivo en el permafrost durante milenios, el mamut lanudo está al borde de un regreso extraordinario. A la vanguardia de este innovador esfuerzo está Colossal Biosciences, una empresa dedicada a expandir los límites de la desextinción. Al aprovechar el poder de las tecnologías genéticas de vanguardia, los científicos están trabajando para crear un híbrido entre mamut y elefante, una criatura que encarna lo mejor de ambas especies. El proceso es una delicada danza de ciencia e innovación. Al seleccionar cuidadosamente rasgos del ADN preservado del mamut y empalmarlos en el genoma del elefante asiático, los investigadores están creando una nueva especie, una que está adaptada para prosperar en el paisaje ártico en rápida transformación. El híbrido resultante, llamado cariñosamente el mamutonte, poseerá el grueso abrigo aislante del mamut lanudo, su tamaño masivo y su resistencia al frío, mientras conserva la estructura social y la adaptabilidad del elefante asiático. Pero la resurrección del mamut es más que una maravilla científica. Es un faro de esperanza en un mundo que lucha con el cambio climático y la pérdida de hábitats. Al reintroducir estas especies clave en sus hogares ancestrales, los científicos buscan restaurar el delicado equilibrio de los ecosistemas árticos, ayudando a mitigar los efectos del deshielo del permafrost y el aumento del nivel del mar. Número 12. El tigre de Tasmania. La última resistencia de una maravilla marsupial. El tilacino, erróneamente llamado el tigre de Tasmania a pesar de no ser ni tigre ni verdadero lobo, fue la obra maestra de la evolución convergente de la naturaleza. Este depredador marsupial único evolucionó para tener una apariencia similar a la de un lobo mientras llevaba a sus crías en una bolsa como sus primos los canguros. Con mandíbulas que se abren en un asombroso ángulo de 120 grados y distintivas rayas arenosas que cruzan su lomo. Esta maravilla carnívora acechaba a través de los bosques de eucaliptos y las praderas azotadas por el viento durante milenios.
convirtiéndose en parte del tapiz espiritual de la cultura indígena australiana. La colonización europea resultó catastrófica para este notable cazador. Falsamente culpado por la muerte de ganado y puesto bajo recompensa gubernamental, el tilacino enfrentó una persecución implacable mientras su hábitat se reducía y los perros introducidos competían por sus presas. La especie colapsó con una velocidad sorprendente, y a pesar de los esfuerzos de protección tardíos, el último tilacino conocido, irónicamente llamado Benjamín, murió solo y sin ser filmado en el zoológico de Hobart en 1936, poniendo fin a una línea que había persistido durante 4 millones de años. Ahora, en un extraordinario giro científico, la genómica de vanguardia ha reavivado la esperanza del regreso del tilacino. En el año 2017, los investigadores lograron secuenciar con éxito su genoma nuclear completo, estableciendo el plano para la resurrección en lugar de simplemente documentar lo que se había perdido. El depredador extinto podría pronto pasar del reino de la memoria a los bosques vivos. En el año 2022, una innovadora colaboración entre la Universidad de Melbourne y Colossal Biosciences aceleró este ambicioso proyecto de desextinción. Su enfoque revolucionario implica la edición del código genético del pariente vivo más cercano del tilacino, el pequeño Dunart de cola gruesa, para expresar los rasgos de su primo desaparecido. El progreso ha sido notable, con científicos anunciando a finales de 2024 la reconstrucción de un genoma casi completo de tilacino a partir de un cráneo preservado de hace un siglo. Quizás lo más impresionante, a principios de 25 trajo la revelación de un útero marsupial artificial. Una maravilla tecnológica diseñada para nutrir a los primeros recién nacidos tilacinos, mientras que al mismo tiempo avanza la conservación de mamíferos de bolsa en peligro de extinción en toda Australia. Con expertos proyectando que el primer tilacino vivo podría aparecer tan pronto como el año 2027, el distintivo ladrido de este fantasma rayado podría pronto resonar de nuevo en la naturaleza australiana, escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la conservación. Número 11. El moa. Una segunda oportunidad para el gigante emplumado. En los valles brumosos y las montañas escarpadas de Nueva Zelanda, una sombra de una era olvidada una vez dominó: el moa. Aves colosales no voladoras que medían hasta 12 pies de altura. Estos colosos emplumados dominaron la prístina naturaleza de Nueva Zelanda como encarnaciones vivientes del potencial extraordinario de la evolución insular. Durante incontables milenios, sus distintivos llamados retumbantes resonaron a través de los antiguos bosques, sus formas masivas navegando la vegetación inalcanzable para otras criaturas mientras moldeaban la misma ecología de su hogar isleño aislado. La llegada de los colonos maoríes hace 700 años supuso una catástrofe para estos gentiles gigantes. Sin un miedo evolutivo a los depredadores mamíferos, los moas resultaron trágicamente vulnerables a la caza. Sus enormes huevos, su lenta reproducción y su naturaleza confiada los convirtieron en objetivos perfectos. En un breve siglo, un abrir y cerrar de ojos evolutivo, todas las 9 especies de moa desaparecieron por completo, representando una de las extinciones más rápidas de la historia. Los gobernantes una vez dominantes de los ecosistemas de Nueva Zelanda desaparecieron tan completamente que los colonos europeos inicialmente descartaron los relatos indígenas de estas aves como meras leyendas. Ahora, siglos después de su extinción, la ciencia genómica de vanguardia ofrece una posibilidad sin precedentes: devolver el moa a los bosques brumosos que una vez llamaron hogar. En un anuncio revolucionario, científicos de la Universidad de Harvard han ensamblado recientemente el primer genoma de moai casi completo, utilizando ADN extraído meticulosamente de huesos preservados de los dedos de los pies. Este plano genético acerca a estos gigantes desaparecidos un paso crucial más cerca de la resurrección. A diferencia de otros candidatos para la de extinción, el moa tiene poderosos defensores dentro de su tierra natal. Trevor Mallard, un político destacado de Nueva Zelanda, ha defendido el regreso de una especie de moa de tamaño mediano como algo científicamente posible y ecológicamente beneficioso para restaurar la dinámica perdida del bosque. Usando el emú, el pariente vivo más cercano del moa, como un proxy genético, los científicos creen que podrían recrear potencialmente una criatura que refleje las características únicas del moa mientras cumple su papel ecológico. Número 10. La paloma migratoria, resucitando un legado perdido. Una ausencia inquietante llena los cielos de América del Norte, un vacío que una vez fue ocupado por la paloma migratoria.
la abundancia más espectacular de la naturaleza. No eran simplemente aves, sino fenómenos biológicos. Bandadas de pecho cobrizo que se extendían por 100 millas, creando sombras rápidas sobre los bosques, mientras miles de millones de alas bloqueaban el sol. Su número excedía al de todas las aves acuáticas de América del Norte, hoy en día combinadas. Tan numerosos eran estos seres que moldeaban ecosistemas forestales enteros, sus excrementos fertilizaban vastos bosques, mientras sus hábitos alimenticios transformaban la propia composición de los bosques del este de América. Esta extraordinaria abundancia colapsó con una velocidad devastadora. Cazadores comerciales rastreaban bandadas vía telégrafo y enviaban millones de aves sacrificadas a mercados urbanos en los recién construidos ferrocarriles, mientras los asentamientos en expansión devoraban los hábitats forestales. En el transcurso de una sola vida humana, el ave más numerosa del continente desapareció por completo. La última paloma migratoria salvaje cayó por el disparo de un cazador en Ohio en 1900, y 14 años después, Marta, el último individuo vivo, murió en su jaula del zoológico de Cincinnati, poniendo fin a una especie que había modelado los bosques del este durante milenios. Más de un siglo después de esta catástrofe ecológica, la ciencia genética ofrece ahora una posibilidad audaz: la resurrección. La organización sin fines de lucro Revive and Restore ha extraído fragmentos de ADN de especímenes de museo. No para clonación simple, imposible con un material tan degradado, sino para identificar diferencias genéticas específicas entre las palomas pasajeras y sus parientes vivos más cercanos, las palomas de cola de banda. Al modificar estas mutaciones clave, los científicos pretenden recrear no solo la apariencia, sino también los rasgos biológicos esenciales que hicieron de estas aves especies clave ecológicas. Avances recientes han acelerado este ambicioso cronograma. En octubre de 2024, Revive and Restore y el Instituto Ecológico Aplicado iniciaron simulaciones de perturbaciones forestales en Wisconsin, estudiando cómo responderían los bosques al eventual regreso de las aves. El trabajo de laboratorio ha progresado en paralelo, y los científicos ahora proyectan que las primeras palomas pasajeras criadas en cautiverio podrían nacer entre 2029 y 2032. La visión final, las palomas migratorias oscureciendo de nuevo los cielos americanos, sigue estando a décadas de realizarse. Número 9. El tigre dientes de sable. El regreso de un felino temible. En las sombras del Pleistoceno, un temible depredador acechaba las Américas, infundiendo terror incluso en las presas más poderosas. Con su poderosa constitución, tamaño inmenso y caninos alargados en forma de sable, el tigre dientes de sable reinó como un depredador ápice durante millones de años. Su maestría evolutiva se mostró a través de adaptaciones notables perfectamente adecuadas a su ecosistema. A medida que el clima se calentaba y los paisajes se transformaban durante el final del Pleistoceno, este magnífico felino enfrentó desafíos insuperables. La disminución de las poblaciones de grandes herbívoros, el aumento de la competencia de otros depredadores y la presión de la caza humana llevaron a su extinción en un mero momento geológico. Durante milenios, el tigre dientes de sable existió solo en fósiles e imaginación hasta que un descubrimiento revolucionario cambió todo. En 2020, investigadores desenterraron un sorprendentemente bien conservado tigre dientes de sable momificado de 35.000 años de antigüedad del permafrost congelado del noreste de Yakutia, Rusia. Este espécimen excepcional, con su intacto pelaje marrón oscuro que mide de 20 a 30 milímetros de largo, ofrece a los investigadores un acceso sin precedentes a material genético que podría revolucionar los esfuerzos de desextinción. Los científicos ahora creen que los felinos modernos, como los leones o los tigres, podrían servir como sustitutos con embriones modificados utilizando tecnología CRISPR para incorporar rasgos de dientes de sable. Sorprendentemente, el humilde gato doméstico, a pesar de su tamaño diminuto en comparación con su antiguo pariente, ha surgido como la especie clave en este ambicioso proyecto de resurrección. El análisis genético revela que los gatos domésticos actuales comparten vías genéticas notablemente preservadas con su primo prehistórico, lo que los convierte en donantes de ADN ideales para reconstruir secuencias genéticas faltantes. Esta inesperada conexión entre las mascotas que ronronean y los depredadores prehistóricos ha posicionado al gato doméstico como el puente crucial entre el pasado y el futuro.
potencialmente permitiendo a los científicos descifrar información genética vital que los gatos modernos más grandes no pueden proporcionar. Este descubrimiento innovador ha reavivado la posibilidad de que este depredador icónico pueda caminar nuevamente sobre la Tierra después de 10.000 años de ausencia. Número 8. El bucardo. Una segunda oportunidad para un monarca de montaña. En lo alto de los picos escarpados de los Pirineos persiste una presencia fantasmal. Un espectro de una era desaparecida cuando el ruido de cascos y el choque de cuernos resonaban por los valles montañosos. El ibex pirenaico, una majestuosa cabra salvaje con cuernos en forma de arco y un porte real, una vez recorrió en abundancia estas tierras altas, siendo un verdadero monarca de las montañas. Pero la mano del destino puede ser cruel. Y en un giro irónico de los acontecimientos, el íbice pirenaico se convirtió en la primera especie en extinguirse 2 veces, primero por la caza excesiva y enfermedades en la naturaleza, y luego por el trágico fracaso de un intento de clonación que buscaba devolverla del borde. La última cabra montés pirenaica conocida, una hembra llamada Celia, murió en el año 2000, marcando el fin de una especie que había perdurado durante miles de años frente a innumerables desafíos. Pero incluso mientras el mundo lamentaba la pérdida de este monarca de la montaña, los científicos ya estaban trabajando arduamente, tratando de desentrañar los secretos de su genoma y encontrar una manera de traerlo de vuelta desde las profundidades de la extinción. En un experimento revolucionario, los investigadores utilizaron ADN extraído de muestras de piel conservadas del íbice pirenaico para crear un clon, un gemelo genético de Celia que ofrecía la tentadora posibilidad de una segunda oportunidad para esta especie perdida. Pero el camino hacia la desextinción está plagado de peligros, y el clon de íbice pirenaico, nacido en 2003, sobrevivió solo 7 minutos antes de sucumbir a defectos pulmonares. Fue un revés desgarrador, un recordatorio contundente de los inmensos desafíos que nos esperan en la búsqueda de devolver a las especies desaparecidas del borde de la extinción. Pero incluso ante tal adversidad, el sueño de resucitar al bucardo sigue vivo. Impulsado por los avances en la tecnología genética y la incansable dedicación de científicos que se niegan a dejar que este monarca de las montañas desaparezca en los anales de la historia. Número 7. El cuaga, pintando un nuevo retrato del pasado. Un lienzo viviente que difuminaba la línea entre lo familiar y lo fantástico, una vez recorrió las praderas bañadas por el sol de Sudáfrica. El cuaga, con atrevidas rayas adornando solo su cabeza, cuello y patas delanteras, antes de desvanecerse en una grupa marrón lisa, parecía como si la naturaleza hubiera comenzado a pintar una cebra, pero abandonó el pincel a mitad de camino. Esta distintiva subespecie de cebra de llanura se desplazaba en grandes manadas por la provincia del Cabo, personificando la belleza salvaje en su forma más única. Los colonos europeos, que veían a estos animales como competidores por las valiosas tierras de pastoreo, los cazaron con una eficiencia despiadada. Para mediados del siglo XIX, las poblaciones salvajes habían desaparecido por completo. El último cuaga en cautiverio murió tranquilamente en el zoológico de Ámsterdam en 1883. Una criatura que una vez contó con cientos de miles desapareciendo en la extinción, casi sin ser notada hasta que fue demasiado tarde. A diferencia de la mayoría de las especies desaparecidas, el cuaga albergaba un secreto biológico que eventualmente ofrecería una segunda oportunidad sin precedentes. No era una especie separada, sino simplemente una variante de color de la abundante cebra de llanura, diferenciándose principalmente en su distintivo patrón de rayas en lugar de su composición genética fundamental. Esta distinción crucial inspiró la formación del Proyecto Quagga en 1987. Una iniciativa de conservación revolucionaria sin precedentes. En lugar de usar ingeniería genética compleja, el proyecto adoptó el enfoque elegantemente simple de la cría selectiva. Los científicos identificaron cebras de llanura, que naturalmente mostraban un rayado reducido en sus cuartos traseros, un rasgo que aparece ocasionalmente en poblaciones normales, y criaron sistemáticamente a estos individuos a lo largo de sucesivas generaciones para recrear un animal visualmente indistinguible del quagga desaparecido. Después de décadas de cuidadosa selección, el proyecto ha logrado un éxito notable. Los animales más recientes, llamados Rao quaggas por el fundador del proyecto, muestran similitudes notables con especímenes de museos de sus ancestros extintos.
Mientras continúa el debate sobre si estos animales son genéticamente idénticos a los quaggas históricos, avanzan los planes para liberar manadas en el Cabo Occidental, la tierra natal ancestral del quagga. Número 6. La vaca marina de Steller. Un gigante gentil perdido por la avaricia humana. En las heladas aguas del Pacífico Norte, un gigante gentil pastaba una vez en los abundantes bosques de algas, inconsciente del oscuro destino que le esperaba. La vaca marina de Steller, un colosal mamífero marino relacionado con los manatíes y dugongos modernos, era realmente impresionante. Midiendo hasta 9 metros de largo y pesando hasta 10 toneladas, este dócil herbívoro prosperaba en las frías aguas árticas, gracias a una gruesa y gomosa piel que aislaba su enorme forma del frío. La pacífica existencia de la vaca marina fue destrozada con la llegada de cazadores de pieles rusos a las islas del Comandante. Estas enormes criaturas, incapaces de sumergirse completamente y trágicamente sin miedo a los humanos, presentaban un objetivo irresistible. Sacrificados por su grasa rica en calorías, su carne sabrosa y su piel valiosa, la población colapsó con una velocidad sorprendente. Solo 27 años después de que Georg Wilhelm Steller las describiera por primera vez a la ciencia occidental, la última vaca marina de Steller confirmada fue asesinada en 1768, representando una de las extinciones documentadas más rápidas de la historia. Ahora, más de 250 años desde su desaparición, un avance científico notable ha reavivado la esperanza para estos gigantes oceánicos desaparecidos. En el año 2021, los investigadores secuenciaron con éxito el genoma nuclear completo del manatí de Steller a partir de restos conservados, desbloqueando el plano genético que hacía únicas a estas criaturas. Aprovechando este impulso, un equipo ambicioso de científicos rusos lanzó un proyecto formal de desextinción a finales de 2022, centrado en resucitar y eventualmente reintroducir a estos colosos marinos en su anterior hábitat del Ártico. Su enfoque se centra en editar el genoma del dugong, el pariente vivo más cercano de la vaca marina de Steller, para expresar los rasgos que permitieron que estos gigantes prosperaran en las frías aguas del norte. Número 5. El rinoceronte lanudo, un tanque prehistórico. Imagina un tanque de 4 patas, blindado con un pelaje grueso y peludo, coronado con un par de cuernos enormes. Este es el rinoceronte lanudo, un coloso prehistórico que una vez recorrió las estepas heladas de Europa y Asia. Con una altura de 6 pies a la altura del hombro y un peso de hasta 5.000 libras, este gigante de la edad de hielo era una fuerza a tener en cuenta, adaptado para sobrevivir en algunos de los entornos más duros de la Tierra. Pero ahora, miles de años después de su extinción, el rinoceronte lanudo está preparado para un regreso notable. Gracias al descubrimiento de fósiles bien conservados en el permafrost de Siberia, los científicos han podido extraer ADN de alta calidad de estos restos antiguos. Al comparar el genoma del rinoceronte lanudo con el de su pariente vivo más cercano, el rinoceronte de Sumatra, los investigadores están desentrañando los secretos de esta especie perdida hace mucho tiempo. La resurrección del rinoceronte lanudo demuestra el extraordinario poder de la ciencia moderna. Al seleccionar y modificar cuidadosamente genes del rinoceronte de Sumatra y unirlos con el genoma del rinoceronte lanudo, los científicos están creando una nueva especie, una que captura la fuerza y resistencia de su ancestro prehistórico. El híbrido resultante poseerá el grueso abrigo aislante del rinoceronte lanudo, su tamaño masivo y sus formidables cuernos, mientras que también se beneficiará de la adaptabilidad y resistencia a enfermedades del rinoceronte de Sumatra. Número 4. El alce irlandés, un majestuoso fantasma de la edad de hielo. Imagina un ciervo de más de 2 metros de altura hasta el hombro, con astas que se extienden hasta 3,5 metros de punta a punta. Este no es un ciervo ordinario. Este es el alce irlandés, una criatura magnífica que una vez vagó por las llanuras y bosques de Eurasia durante la época Pleistoceno. Con su estatura imponente y sus astas impresionantes, el alce irlandés era un espectáculo digno de ver. Un verdadero gigante entre la megafauna de la edad de hielo. Pero a pesar de su nombre, el alce irlandés no estaba confinado solo a Irlanda. Su rango se extendía desde Siberia hasta las Islas Británicas, abarcando grandes extensiones de Europa y Asia.
Durante miles de años, estas majestuosas criaturas prosperaron en los fríos y duros entornos del Pleistoceno, adaptadas para sobrevivir con los pastos y arbustos que dominaban el paisaje. Sin embargo, hace alrededor de 7.000 a 8.000 años, el alce irlandés desapareció de la faz de la Tierra. Las causas exactas de su extinción siguen siendo un misterio, pero los científicos especulan que una combinación de cambio climático, pérdida de hábitat y presión de caza humana pudo haber desempeñado un papel. A medida que el mundo se calentaba y la edad de hielo llegaba a su fin, el hábitat preferido del alce irlandés comenzó a desaparecer, dejando a estos gigantes sin lugar a donde dirigirse. Pero ahora, gracias a las maravillas de la ciencia moderna, el alce irlandés podría estar a punto de regresar. Se han descubierto restos bien conservados, incluyendo tejidos blandos e incluso astas intactas, en las turberas y el permafrost de Eurasia. Estos fósiles contienen ADN valioso, el plano genético del alce irlandés, que los científicos pueden usar para intentar la desextinción. Al comparar el genoma del alce irlandés con el de sus parientes vivos más cercanos, como el gamo y el ciervo rojo, los investigadores pueden identificar los rasgos clave que hicieron único a este antiguo gigante. Usando técnicas avanzadas de edición genética, pueden entonces insertar estos rasgos en los genomas de los ciervos modernos, creando esencialmente un animal híbrido que encarna la esencia del alce irlandés. Número 3. El Doedicurus, un tanque prehistórico renacido. Imagina un coloso cubierto de armadura ósea con una cola en forma de masa, capaz de romper los huesos de los depredadores. El Doedicurus no es fantasía, sino un verdadero pariente prehistórico del armadillo actual. Este gigante sudamericano pesaba 3.000 libras, medía 5 pies de alto y se extendía 12 pies de largo durante su reinado en la época del Pleistoceno. Su característica más formidable era una cola pesada como una bola de cañón, rematada con púas letales, que pesaba 88 libras. A pesar de ser un herbívoro pacífico, esta bola de demolición natural hacía al Doedicurus prácticamente intocable para los depredadores de su época. Cuando la edad de hielo terminó hace 7.000 años, los cambios climáticos borraron el hábitat del Doedicurus, y el coloso acorazado desapareció, dejando solo restos fosilizados como testimonio de su existencia. A diferencia de los dinosaurios, cuya extinción ocurrió hace millones de años, la desaparición relativamente reciente del Doedicurus crea una oportunidad única para la ciencia de la desextinción. Los investigadores ahora buscan en ambientes fríos y secos material genético preservado, con la esperanza de cerrar la brecha entre este tanque prehistórico y su descendiente moderno, el humilde armadillo, 300 veces más pequeño que su impresionante ancestro. Esta conexión viviente ofrece a los científicos un plano genético para potencialmente resucitar al Doedicurus. Al mapear las diferencias entre los armadillos contemporáneos y los restos antiguos, los investigadores creen que podrían revivir a este gigante acorazado, devolviendo una magnífica pieza del Pleistoceno a nuestro mundo moderno. Número 2. El bisonte antiguo, una bestia primordial renacida. En las brumas de la prehistoria, una bestia primordial recorría las vastas extensiones de América del Norte. Su presencia encarnaba el asombroso poder y la majestuosidad del mundo natural. Con una altura de hasta 8 pies en el hombro y un peso de más de 1 tonelada, el antiguo bisonte, o Bison antiquus, era una visión impresionante. Un coloso peludo y cornudo que eclipsaba a sus descendientes modernos y evocaba imágenes de un mundo perdido hace mucho tiempo donde los gigantes aún caminaban por la tierra. Durante decenas de miles de años, estas magníficas criaturas prosperaron, sus atronadores rebaños moldeando el mismo paisaje mientras pastaban y pisoteaban su camino a través del continente. Pero la marcha del tiempo es implacable, y a medida que el mundo se desplazaba y cambiaba, el antiguo bisonte se encontró enfrentando desafíos que no pudo superar. El calentamiento del clima y los patrones cambiantes de vegetación del Pleistoceno tardío vieron el declive de las exuberantes praderas que habían sustentado a estos colosos durante tanto tiempo, mientras que la creciente presión de caza por parte de las poblaciones humanas y la competencia de otros grandes herbívoros aumentaron la tensión. En un abrir y cerrar de ojos geológico, el bisonte antiguo desapareció de la faz de la Tierra. Su reinado como una de las megafaunas más icónicas de América del Norte se cortó trágicamente. Ahora,
unos 10.000 años después de que el último bisonte antiguo exhalara su último aliento. La perspectiva de su regreso está electrificando a los científicos y capturando la imaginación de personas en todo el mundo. Los avances en la tecnología genética y la inmensa cantidad de conocimientos que hemos acumulado sobre la biología reproductiva de los bisontes modernos han abierto la tentadora posibilidad de devolver a esta bestia primordial de las profundidades de la extinción. Mediante un estudio minucioso de los restos conservados de bisontes antiguos y comparando su ADN con el de sus parientes vivos, los investigadores esperan identificar los rasgos clave que diferenciaron a estos gigantes y utilizar ese conocimiento para resucitar eficazmente la especie. Número 1. La rana gástrica de incubación. Una maravilla maternal desaparecida. En las brumosas selvas tropicales de Australia, un peculiar anfibio prosperó una vez, albergando un asombroso secreto en su vientre. La rana incubadora gástrica, una maravilla de la evolución, había desarrollado una adaptación única que llevaba los límites del cuidado parental al extremo. Las hembras de esta especie se tragaban sus huevos fertilizados, transformando sus estómagos en viveros vivos, donde sus crías se desarrollarían, a salvo de los peligros del mundo exterior. Trágicamente, esta extraordinaria rana desapareció de la faz de la Tierra en los años 1980, víctima del implacable avance del progreso humano. La destrucción del hábitat, la contaminación y el insidioso hongo quítrido jugaron un papel en la prematura desaparición de la rana incubadora gástrica, silenciando su distintivo llamado y borrando su presencia de los exuberantes bosques que una vez llamó hogar. Pero ahora, décadas después de su desaparición, ha surgido un rayo de esperanza. Científicos, armados con herramientas genéticas de última generación y una determinación inquebrantable, están embarcándose en una audaz misión para resucitar esta especie perdida. Al extraer ADN de especímenes preservados y aprovechando el poder de la tecnología de clonación, los investigadores están trabajando incansablemente para devolver la rana incubadora gástrica del borde de la extinción. Gracias por vernos, y nos vemos la próxima.